Hola, ¿qué tal? Esto es V Radiante, el podcast semanal donde hablamos del Cosmere. Hoy sí, hoy es sábado, hoy ya más o menos volvemos a tomar un poco el ritmo que yo tenía planeado. Esta semana anterior subí bastante más episodios por el hecho de que como estamos en cuarentena, pues quería aprovechar para subir más contenido, para que pudierais escuchar más podcasts y para, bueno, empezar a llenar un poco el podcast de episodios y de contenido. Quizá ahora empiece a rebajar un poco el ritmo, no suba tantos episodios seguidos, pero sí que intentaré hacer mínimo un par de episodios por semana. Uno seguro que del Cosmere, que es por lo que veo que lo que más gusta, que es evidente, hice este podcast para eso. Y creo que voy a cambiar un poco la dinámica y en vez de hacer que o sea, en vez de hacer que el episodio que cae entre semana pueda ser de cualquier cosa, o sea, de un tema aparte o tal, puede ser eso o puede ser otro del Cosmere. Es decir, a lo mejor hay 2 semanas que hay episodio doble del Cosmere o una semana en la que hay un episodio hablando del Cosmere y otro de otra cosa, o quizá tres. Bueno, eso iremos viéndolo, o lo iré viendo, mejor dicho, según avance el tiempo, pero intentaré que por lo menos todos los sábados o todos los fines de semana o algo así, normalmente sábado, haya un episodio del Cosmere. Antes de empezar, quiero mandar un saludo a Kianeos, a Pablo, el arroba es Spopina, así que supongo que será Pablo Spopina, no lo sé. A KQQQ, que no voy a decir el arroba porque era muy largo. A El Hombre en Llama. A todos estos porque he estado hablando con ellos por privado, por mensaje directo en Twitter. Ya sabéis que me podéis escribir a arroba vradiante. Instagram también tengo, pero lo tengo bastante abandonado, no sé qué subir, así que si me queréis hablar por ahí por casualidad, pues bueno, también me podéis hablar. Pero Twitter sí que subo bastantes memes y me gusta bastante la red social. Así que eso, un saludo a ellos que me han hablado por privado, hemos estado intercambiando ideas y tal, que esto es por lo que hice el podcast. Me gusta mucho hablar con gente acerca del Cosmere, me han dado bastantes ideas, muchos de vosotros me habéis dado ideas. También un saludo a Sebas, que creo que no lo he saludado todavía por el podcast, y me rotetea un montón, me habla o sea, me responde a Twitch y tal, así que un saludo también para ti. Y en general a todos los que dais me gusta y y retweets a los episodios del podcast, a los memes, porque de verdad que esto pues no sé, está cogiendo un ritmo bastante interesante, la verdad, no me lo esperaba. Así que un saludo a todo el mundo, a todos vosotros, y muchas gracias por hacer, pues empezar a hacer esta pequeña comunidad, ¿no? Que estamos haciendo alrededor de un podcast de un señor que dice tonterías por la boca y que realmente no me esperaba yo nada de esto. Así que nada. Bien, vamos a empezar ya, que me estoy enrollando mucho como siempre, a hablar un poco del tema de hoy. El tema que he elegido es algo que quizás se acabe convirtiendo en una especie de serie, la verdad no tengo claro cómo va a funcionar esto, pero quiero hablar de las conexiones que hace Brandon en sus libros, no entre libros, es decir, no entre sagas, que también las hay y quizá pues más adelante haga quizá un pequeño análisis o algo así, pero sí dentro de una misma saga, em, pues eso, las conexiones que hay. Hoy voy a hablar de Nacidos de la Bruma del 1 al 3, es decir, va a haber spoilers de todo Nacidos de la Bruma, era uno, solo de la primera era, de la segunda era no voy a decir nada, así que no, si no has leído nada, puedes estar tranquilo. Quizá al final, puede ser que si comento algo al final o lo que sea, en plan, bueno, pues como luego a lo mejor en la segunda era, bueno, si lo comento te aviso antes, pero durante todo el podcast en principio no va a haber spoilers de la segunda era, solo de la primera, eso sí. Si no has leído los 3 libros hasta el héroe de las eras, esto no lo escuches. ¿Vale? Bueno, pues bien, vamos a empezar entonces directamente, después de esta advertencia de spoilers, con, pues bueno, cómo Brandon va construyendo poco a poco todos los acontecimientos que irán sucediendo a lo largo de 3 libros bastante gordotes, ¿sabes? Son alrededor de 500, 600 páginas cada uno. Es decir, como pues alrededor de eso, de cada página, cada capítulo te va soltando una amiguita, una... Esto es lo que mola mucho de Brandon Sanderson, mucha gente lo habla así, ¿no? Lo recomienda por el hecho de que todos, ¿cómo se dice? Todos los detalles, toda la historia, bueno, la subtrama, todo lo que ocurre realmente, ocurre por así decirlo, fuera de plano. O sea, ocurre por detrás, ocurre en una frase que suelta por aquí un personaje, un pensamiento de otro, o una pequeña descripción de apenas un párrafo de algo concreto.
y es realmente por lo que merece la pena leer a Sanderson, porque pues, eso, ¿no? No es algo que te esté. Mira, por ejemplo, no viene mucho a cuento, pero más o menos sí. Qué raro, ¿no? Esa frase no tiene ningún puto sentido. Sois un normal. Em, Estaba viendo Ready Player One, una película que, bueno, es básicamente una sarta de clichés y de, ah, mira, eso lo he visto y eso lo conozco y eso es una referencia, a no sé qué, y entendí esa referencia. No es una película muy buena, pero es graciosa de ver porque, bueno, tiene efectos especiales muy chulos, muy bonita, eso sí es verdad, es súper, no sé, bonita de ver, tiene unos efectos especiales súper chulos. Um, y el libro tiene pinta de que tiene que estar medianamente bien, aunque por lo que he escuchado y leído por ahí, tampoco es nada del otro mundo. Y la película no es para nada buena, bajo mi punto de vista, ojo, más que nada por el por cómo se presenta. Y es que la película, para empezar, el otro día el Eulogio subió un vídeo hablando de una película de, no sé qué, creo que era El ascenso de Júpiter, una película malísima, yo también me la vi hace años y malísima. Y decía que no nos fiáramos, que no te fíes de una película que te tiene que estar contando, que hay una voz narrativa que te va contando lo que pasa, ¿sabes? Es decir, que un personaje no está hablando, pero se escucha una voz narrativa. Que no te fíes de esas películas, menos de Tarantino. Tarantino hace eso y son películas buenísimas, así que, bueno, dejando el meme aparte, esta película lo hacía, o sea, hace eso. El personaje principal te va contando literalmente, como si fuese sus pensamientos, cosas como, ah, bueno, pues el mundo, esto es así porque es asá, cosas así. Luego hay a lo mejor dos personajes hablando y son dos personajes principales, ¿vale? No sé, esto no es ningún spoiler, pero son dos personas, o sea, dos personajes que están hablando y los dos saben de qué va la cosa. O sea, lo de Ready Player One, esto es pues como una especie de videojuego, ¿no? De realidad virtual en la que te metes y es como súper heavy todo y hay mundos y hay no sé qué y puedes ser lo que quieras y tal. Bueno, pues hay dos que están ahí y están hablando y uno le cuenta al otro cosas como súper obvias, en plan, que deberían de ser obvias para él, en plan, por ejemplo, imagínate que tú le llegas a una persona, a un amigo tuyo, y ahora mismo le dices, ah, bueno, sí, es que, pues yo qué sé, la PlayStation solamente tienes que pulsar el botón y se enciende sola y ya pues una vez ahí accedes a todos los juegos que quieras y es como, ya, pero es que eso es obvio, ¿sabes? Si estás hablando con una persona que le gustan los videojuegos, es obvio que, que, que esa persona va a saber ya cómo funciona una PlayStation, tío, no sé, o como si a una persona que a dos tuiteros le dice, uno le dice al otro, ah, bueno, sí, pues si tuiteas y pones un hashtag, pues la gente puede buscar el hashtag y entonces te encuentra. Pues algo así, muy obvio, que, a ver, para una persona fuera de la historia, es verdad que a lo mejor no lo sabes, o bueno, nadie sabe ese dato, pero entre esos dos personajes es obvio que sí que sabían ese dato. Entonces es como una manera muy boba de explicar al espectador, en este caso, un hecho o algo de la historia. Cosa que a mí me saca muchísimo de la historia, porque, macho, estoy viendo una película y me tienes que contar como muy obvia, de forma muy obvia, algo así, y más en una película que es relativamente fácil explicar cosas sin decir nada, ¿no? Con un plano, con un, ¿sabes? No sé, con una mirada, con un no sé qué. Pues esta película lo hace así. Em, ¿A cuento de qué viene toda esta chapa completamente absurda e innecesaria, señor V? Bueno, pues básicamente para comentar que esto es una cosa que, por ejemplo, no pasa en los libros de Brandon Sanderson. Brandon muy rara vez explica algo de forma tan obvia, es decir, muy rara vez te va a explicar y sobre todo cosas gordas o cosas con mucha trascendencia, ¿sabes? Como he dicho, va a haber spoilers de los tres primeros libros, ¿no? Vale, bien, pues en ningún momento te explica claramente qué es ruina. Hombre, después de tres libros prácticamente sí que ya te empieza, ya hay un momento en el que a lo mejor sí, el personaje, a lo mejor yo que sé, Vino o no sé qué personaje, quizá habla directamente con esta Skirla y le cuenta un poco por así por encima lo que es, pero um, en ningún momento llega y dice Ruina, buah, pues sí, soy una esquila, pasó esto con Adonalsium o no sé qué, ¿sabes? No es algo que te explique claramente. De hecho, todo lo que se sabe de Adonalsium se sabe por perlitas, literalmente, que va soltando por aquí y por allá en algún libro o en otro, ¿sabes? Entonces, eso es lo que me mola y yo creo que a todo el mundo que ha leído Brandon le pasa pues, de sus historias, que todo lo que cuenta, todo lo que te comenta, te lo comenta poco a poco. Entonces, me parece un ejercicio, si lo quieres llamar así, interesante y bastante, no sé, curioso de hacer el hecho de ver cuáles son estas perlitas, por ejemplo, que va soltando en la saga de Nacidos de la Bruma, en este caso, para construirte toda la historia, ¿no? Toda la subtrama que hay. Es decir,
la trama principal pareciera que es, o podríamos decir que es, en el primer libro, derrocar al Lord Legislador, ya sea matándolo o haciéndolo prisionero, pero quitarlo del poder, básicamente. En el segundo es intentar mantener ese poder, es decir, la trama hasta ese momento, hasta el segundo libro, gira en torno a un planeta y sin más a la sociedad, ¿no? Es decir, en el primer libro gira en torno a la sociedad esclavizada, pues bueno, hay que liberar a esto, y en el segundo libro lo que se trata es de mantenerlo, básicamente, ¿no? Luego ya en el tercer libro sí que la trama tiene un giro de 180 grados por el hecho de que hay un bicho por ahí malévolo que está haciendo cosas malas. Que de todas maneras, el tercer libro, la trama principal, podríamos decir que tampoco es contra Ruina hasta bien entrado la segunda mitad del libro. Y esto es porque durante todo este tiempo, es decir, hasta la segunda mitad del libro, lo que se basa la trama, básicamente, bueno, joder, que valga la redundancia, ¿no? Que me encanta decir básicamente, un día me voy a cortar la lengua o voy a poner una hucha con un euro cada vez que diga básicamente. Yo creo que de aquí a final de año soy examillonario. Bueno, que durante todo el libro se basa en sobrevivir. Entonces la trama principal del libro podría ser sobrevivir o intentar mantener un gobierno que se desestabiliza, una sociedad que está sucumbida a la ceniza y tal. No sé, es un poco tal. Pero durante todos estos tres libros hay una trama, una subtrama, una trama por debajo. Que desemboca en algo mayor, en algo de mayor envergadura, que es pues básicamente una historia de dioses, de esquirlas, que en su día tuvieron un enfrentamiento y ahora pues una de ellas, que es Ruina, está básicamente aniquilando el mundo. Y esa es la subtrama, la historia que realmente importa, ¿no? Dentro de estos tres libros. Porque realmente todo lo que se está haciendo durante los dos primeros libros se hace por y para Ruina. Que se derroca en los legislador era un plan de Ruina desde hace 1000 años, o sí, 1000 años, ¿no? Desde que básicamente se hace los legislador y contiene a Ruina en el pozo, pues durante 1000 años está planeando cómo poder salir otra vez, ¿no? Cómo poder ser liberado. En el segundo libro lo consigue y en el tercero ya empieza a hacer todo lo que venía planeando durante siglos y siglos y siglos. O sea, es una cosa de locos, ¿no? Y eso es lo que realmente a mí me pone la piel de gallina, que es pensar que durante tres libros estás leyendo algo que realmente no sabes lo que es hasta que lo terminas. O sea, algo que tú piensas que es una historia, bueno, más que como poco interesante, ¿no? Pero que en cuanto que termina, te abre la cabeza y te explota en ese sentido. En el sentido de que, oye, todo lo que se está viendo no tiene nada que ver con la historia principal, sino que viene a ser una historia de... Ahora no hablamos de gente que intenta sobrevivir a un tirano, sino de gente que sin saberlo, tiene que sobrevivir a un dios de básicamente la destrucción y de la ruina, como su propio nombre indica. Bueno, voy a empezar comentando ya el primer detalle que para mí es básico y como he dicho, hasta ahora Ruina llevaba años, siglos, ¿cómo decirlo? Planeando todo lo que pasa durante los tres libros, ¿no? Y lo primero que hace para conseguirlo, bueno, no lo primero, pero uno de los, o por lo menos el primer paso dentro de la trama de Nacidos de la Bruma es Vin. Vin, desde su nacimiento, está vinculada a Ruina de cierto modo. ¿Cómo pasa esto? Bueno, pues si no lo sabíais, os voy a explicar un poco cómo nació. Bueno, cómo nació, no, pero sí que sabéis que Vin es hija de un... No me acuerdo, del Ministerio de Acero o algo así, no sé. Su padre era un obligador o algo de esto, era un noble, por así decirlo, y se tiró a una prostituta ska, y esta prostituta es la madre de Vin, y tiene dos hijas. Tuvo a Vin y a una hermana menor, una hermana pequeña. Vin tenía una hermana pequeña. Esta hermana fue asesinada con un alfiler de bronce. Como bien sabéis, la hemalurgia, o sea, el arte de los inquisidores, bueno, el arte no, la alomancia de los inquisidores, viene dada por la muerte de un nacido de la bruma o de un brumoso, y tienes que matarlo con un clavo, con un trozo de metal específico para obtener el poder de dicho brumoso o de dicho nacido de la bruma. De hecho, creo que si matas a un nacido de la bruma con un metal concreto, solamente obtienes ese poder. Entonces se habla de que es un desperdicio, ¿no? Creo, no recuerdo bien.
Pero básicamente los inquisidores tienen tantos clavos por eso, ¿no? Porque cada clavo es un metal distinto y cada clavo le otorga un poder distinto de un brumoso. Un clavo para el peltre, un clavo para el estaño. Bueno, los clavos de los ojos creo que son de estaño, no estoy seguro. Pero es un clavo para el bronce, para poder ver los alománticos, etcétera. Bien, este alfiler era de bronce, como he mencionado, y el bronce, y la hermana pequeña además era una brumosa, una buscadora, que quemaba bronce. Eso quiere decir que podía ver los pulsos alománticos de otros alománticos, de otros nacidos de la bruma. Que si un nacido de la bruma quema peltre y esta chica, esta hermana pequeña, quemase bronce, podría ver o intuir o saber que, aunque estuviese en otro edificio, ahí se estaba quemando bronce, ¿no? Y de hecho, pues eso tenían, ahí tenían a... De esa forma los inquisidores encontraban a nacidos de la bruma y brumosos porque estaban repartidos por toda la ciudad, ¿no? De Lutabel. Eh, con inquisidores que podían quemar bronce para encontrar a esos alománticos y secuestrarlos y matarlos para crear más inquisidores. Bien, bueno, al ser asesinada con un alfiler de bronce, este poder de bronce pasa al alfiler. ¿Y qué pasa con ese alfiler? Bueno, pues la madre... bueno, esto es un detalle importante. La madre estaba loca, la madre estaba ida de la cabeza. Y como Brandon ya ha dicho en varias ocasiones, en varias entrevistas, toda la gente, no solo de Scadrial, sino del Cosmere en general, de cualquier libro, de cualquier investidura, o sea, la investidura, que es la magia del Cosmere, solamente puede entrar en las almas que están rotas, es decir, en gente pues que está, por así decirlo, rota mentalmente. Pasa en el Archivo de las Tormentas pues con gente que tiene depresión, estrés postraumático o un shock o trauma. Sí, un trauma. De hecho, básicamente cualquier alomántico para ser, dentro de Scadrial, para ser un nacido de la bruma o un brumoso, necesitas primero pasar por un trauma, por romperte, como literalmente se dice en el libro. Entonces, ya tienes esa clave, o sea, bueno, esa intuición de que para tener investidura necesitas estar roto. Bien, pues al estar rota esta madre, esta mujer, la madre de Vin, Ruina, pudo acceder a ella, por así decirlo. O sea, se metió dentro de su cabeza. Y esto pasa porque las esquirlas, que son al fin y al cabo la investidura, el poder de cualquier planeta, solamente pueden infundir a una persona o sí, llegar a una persona si su alma está rota. Bueno, pues una vez estando el alma rota de esta mujer, pues acaba haciendo que asesine a su hija para conseguir ese pendiente y ponérselo a Vin. Ese pendiente de bronce que una vez atraviesa a Vin, una vez atraviesa su oreja, pues queda, punto uno, bajo la influencia de Ruina, pero punto dos, y más importante, obtiene una, ¿cómo se dice? Que su poder del bronce se ve aumentado, ¿vale? Es decir, gracias al fin y al cabo es un clavo hemalúrgico, um, gracias a ese poder, bueno, sí, el poder que ha robado la madre a la hermana de Vin. Entonces, como era una buscadora que quemaba bronce, una brumosa del bronce, Vin obtiene un poder sobrenatural con el bronce. Por eso puede atravesar nubes de cobre cuando una persona, ya sabéis, quema bronce, o sea, quema cobre alrededor de un grupo de alománticos, aunque los alománticos quemen metal, en principio, otro alomántico que esté buscando a este grupo de nacidos de la bruma, brumosos, no podría verlos, ya que pues el cobre los protege, ¿no? Dentro de la banda creo que era Claps, el que hacía de cobre. Entonces, claro, es importante siempre tener a uno de ellos cerca para que, pues, en caso de que estés quemando algún metal, no te pillen ni los inquisidores ni un brumoso que queme bronce, ¿no? Bueno, pues gracias a este pendiente, Vin era capaz de atravesar estas nubes de cobre. De hecho, no estoy seguro, pero creo que en alguna parte de los tres libros Vin se quita el pendiente y dice que no puede atravesar las nubes de cobre de repente, creo. Me suena, me quiere sonar, no sé por qué, pero me suena. Tampoco he podido mirar muy a fondo todos los tres libros porque evidentemente me los tendría que releer completamente para encontrar todos y cada uno de los detalles. Quizá en algún futuro lejano más o menos lo vuelva a hacer porque algún día me releeré los libros evidentemente, sobre todo si salen películas y tal, pero de momento no, de momento he mirado por encima, he buscado alguna información y esto es lo que tengo. Bueno, pues para mí esto ya es la primera clave de cómo Ruina intenta manipular a Vin, aunque ya se ve que con conservación, creo que esto no sé si es spoiler de... No, creo que no es spoiler de Historia Secreta. No estoy seguro.
O sea, lo que voy a decir no creo que no se, creo que se dice en los libros, que es que conservación. A ver, tampoco pasa nada, ¿eh? No es tan grave. Si te has leído los 3 libros, más o menos o lo sabes o lo intuyes, o creo que se dice que es que conservación, la esquirla buena, la de las brumas, eh, también tenía el plan con Vin. Es decir, en cuanto se dio cuenta de que Ruina quería entrar en la cabeza de Vin, quería entrar a manipular a Vin, conservación lo que hizo fue eh, manejar algún plan, diseñar un plan en contra de Ruina gracias a Vin, es decir, enfocándose también en Vin para poder eh, contrarrestar los intentos de Ruina de liberarse. Esto le sale más o menos a medias, bueno, más o menos a medias, no, le sale a medias porque acaba eliminándose Ruina, pero también entra dentro de su plan, ya que más tarde acaba Vin derrotándolo, ¿no? Bueno, ¿qué iba diciendo? Sí, Ruina puede entrar dentro de Vin y una vez, o sea, bueno, cuando llega su hermano Rin o Ren, yo lo suelo llamar Ren, creo. Bueno, pues cuando llega Ren, mm, básicamente encuentra a la madre que ha matado a su hermanastra pequeña y se lleva a su hermanastra o a su hermana, medio hermanas, que no se sabe claramente, se lleva a Vin y huyen de los dos de su madre. Están durante años mendigando y tal y le enseña a Vin a sobrevivir hasta que un día desaparece y Vin pues piensa que la ha abandonado, pero realmente lo que pasa es que los inquisidores lo secuestraron y le torturaron para intentar encontrar a Vin, que realmente ellos no querían a Vin, bueno, la querrían probablemente o para matarla o para lo que fuese, pues ya que era una nacida de la bruma, suelen ser bastante... Y además que el legislador quería impedir que precisamente hubiese nacidos de la bruma por ahí campando. Pero la querían porque, como era hija de un obligador, de una persona dentro del ministerio y tal y cual, lo querían usar en contra de este tipo, o sea, como una prueba para poder matar al tipo, al del ministerio. ¿Se me cae un bol? Vale. Ups. Bueno, como iba diciendo, que esto también afecta mucho a Vin y Ruina pasa a ser Ren en su cabeza. O sea, las voces de Ruina, que esto es para mí es una parte que me parece súper bien pensada, porque realmente Vin así no podría sospechar realmente de que algo está dentro de su cabeza, ya que en principio era la propia voz de su hermano, algo que ella misma estaba creando, quizá por culpa, sí, por culpabilidad, ¿no? Se sentía culpable de que su hermano lo abandonase, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces es un detalle bastante clavado ahí, ¿eh? Nunca mejor dicho, con el tema del clavo y de la hemalurgia. Bueno, esto como primer detalle, esto como algo general para la trama, es decir, esto influye en la trama a nivel general desde el minuto 1 en el nacimiento de Vin. Bien, pues luego al principio del primer libro, en el epílogo, de hecho, la primera línea realmente de Nacidos de la Bruma, la primera línea, que es como lo que está escrito arriba, ¿sabes? Antes de los capítulos, pone algo observa, algo se preocupa. Es decir, no es todo, o sea, es un parrafito, pero una frase que me gustaría destacar es algo observa, algo se preocupa. Habla de susurros, ¿sabes? De si fracaso, otro vendrá a ocupar mi labor. Bien, todo esto hace referencia a... creo que era Alendi, ¿no? Este personaje que en principio va a ser el héroe de las eras, pero que Juan, el terrisano, el terrisano que escribe la plancha de metal en el convento, donde llegan Saced y Mars más adelante en el tercer libro, o no, en el segundo libro, creo, en el segundo. Bien, pues este terrisano se da cuenta de que ha cometido un error porque Alendi eh, liberaría el poder, o sea, haría lo que en principio, entre comillas, debería de hacerse, de no tomar el poder para ti y de liberarlo como persona buena o como yo que sé, ¿sabes? De liberar ese poder. Y cuando Quan descubre que eso es un error, que eso liberará a Ruina, eh, pues o sea, intenta hacer lo posible para que Rashek, para empezar, que intenten no llegar y si llegan, que mate a Lendi antes de nada. Por eso al final se convierte en los legisladores, etcétera, etcétera. Y la frase de si fracaso, otro vendrá a ocupar mi labor, que creo que esto es escrito por, bueno, sí, lo escribe Alendi, ¿no? En su viaje hacia el pozo. Bueno, para empezar sí que lo ocupa Rashek, pero yo creo que se refería quizá a Vin. Es decir, precisamente Vin, que es quien 1000 años después, literalmente 1000 años después, acaba, acaba ocupando ese lugar, esa labor de liberar a Ruina. Esos susurros que oye también son de Ruina y quizá esos son los que
Ruina le acababa diciendo a Lendi que no se preocupase, que eso es lo que tenía que hacer y que si él fracasaba acabaría llegando otra persona a ocupar su labor, pero que tenía que terminar. Y lo de algo observa, algo se preocupa, es increíble. No sé si aquí esto es un detalle que puede tener un doble giro de tuerca, que es algo observa, vale, en algo observa podemos incluir a Ruina porque es como está observando, pero algo se preocupa. Eh, ¿Esta frase se quiere referir a conservación porque se preocupa? ¿O a Ruina porque está engañando a Lendi haciendo que se preocupe? Porque esto también le pasa a Vin. Hace que se preocupe, dice al final cuando está en el pozo de la ascensión y está Ellen muriéndose, le dice a Vin, oye, venga, preocúpate, o sea, podrías salvarlo, pero no deberías, pero haz tu deber, libérame, o sea, libera el poder, no sé qué, cosas así. Entonces, está ahí la cosa, podría ser ambos, ¿no? Esto es realmente uno de los detalles más gordos que he encontrado en el Imperio Final, porque, pues, joder, o sea, cualquier parte de todo el diario de Alendi en general, que es lo que aparece al principio de cada capítulo, encima del capítulo en sí, es una es un buen detalle, pero como luego más adelante en el Nacidos de la Bruma 2 se analiza más en concreto todo este libro, que de todas maneras lo analizan un poco con pinzas porque están cambiado por ruina, pero bueno, vamos a comentarlo ahora. Luego en Nacidos de la Bruma 2, en el Imperio Final, ya os digo, tampoco hay, o por lo menos no he podido encontrar muchísimas cosas, porque primero no me lo he releído, y pues es como, yo creo que quizá Brandon tampoco, no sé hasta qué punto, tenía claro que quería hacer una subtrama tan poderosa, que sí que lo tenía pensado, o sea, se nota, ¿no? Porque cuando el legislador dice que la han cagado, algo tendría pensado, ¿no? Pero bueno, en fin, que tampoco, no recuerdo yo mucho, quitando pues algo tan básico y tan clave como los pensamientos de la voz de Ren en la cabeza de Vin. Tampoco recuerdo muchísimas cosas. Bueno, y que Mars también acaba siendo sucumbido a ruina, ¿no? Con la hemalurgia, pero bueno. En Nacidos de la Bruma 2, aquí empieza un poco la cosa a ponerse seria. En el primer capítulo también encontramos unas anotaciones arriba que dicen: escribo estas palabras en acero, pues todo lo que no esté grabado en metal es indigno de confianza. Una frase que estará ligada durante todo el segundo libro y el tercero, porque esto me parece, ahora que lo estoy volviendo a pensar, me parece curioso cómo durante todo el segundo libro nadie cae en la conclusión de esta frase, de escribo estas palabras en acero, pues todo lo que no esté grabado en metal es indigno de Joder, cómo estoy con los gallitos, la Virgen Santa, tengo aquí un criadero. Es indigno de confianza. Me parece interesante que nadie haga una conclusión hasta realmente el final, que Safed entiende eso, que se pueden cambiar las palabras. Sin embargo, tampoco llega, o sea, no llega a la conclusión, porque, o sea, tú una vez, pongámonos en la situación, tú te das cuenta que estás leyendo un libro que te dice que la profecía es así, que tienes que hacer esto, o sea, te das cuenta de que estás equivocado, intentas impedirlo, se libera ruina, vas otra vez al convento y en cuanto ves esa plancha y ves que realmente eh, estaba mal, que las palabras estaban cambiadas y esa frase de escribo estas palabras en acero, pues todo lo que no esté grabado en metal es indigno de confianza, es decir, cualquier cosa que no esté escrita en metal, por tanto, el metal en teoría tiene que ser lo correcto, ¿no? Ahora mi pregunta es, ¿no pensó nadie que quizá Ruina, aparte de no poder manipular ese metal, no podía leerlo? Bueno, a ver, es complicado también, ¿no? Es bastante complicado llegar a esa conclusión por tu cuenta porque tú, pues, es que es verdad que al fin y al cabo, si piensas en un dios o en un semidios o en una esquirla o en lo que sea, puedes pensar en que es casi omnipotente o todopoderoso y que podría leer también esa plancha de metal, sin embargo, no podría manipularla, que eso también es cierto. Pero bueno, me parece también interesante que quizá en un libro y medio no se dé cuenta nadie hasta que llega mi maravilloso fantasma, que mejor personaje, gran personaje, mejor persona y viceversa. Luego lo comentaremos más adelante. Bueno, hacia mediados del libro o así, Safed y Twindle, o Tindwil, o es que es difícil, Tindwil, de pronunciar, concluyen que como el idioma que se utiliza para escribir esa plancha, por así decirlo, o esa profecía, usa un artículo neutro dentro de ese idioma, que como en inglés podría ser the,
que es un artículo neutro, puede ser tanto para él como para ella, o sea, masculino o femenino, que parece esto un anuncio de colonias, tío, para él y para ella, como la puta. Se puede usar para ambos. Qué imbécil que soy, la Virgen. Se puede usar para ambos, entonces concluyen que Vin es el héroe de las eras. Ah, aunque, bueno, luego se ve claramente, bueno, luego se confirma al final del tercer libro. Es que esto me parece brutal, tío. Esto pasa como a la mitad del libro, más o menos. Lo de que concluyen que Vin es el héroe de las eras porque el artículo utilizado es neutro, que se puede referir tanto para él como para ella, o algo así dicen, pero creo que dicen, o no estoy seguro, no recuerdo, si alguien lo sabe por casualidad que me lo ponga por Twitter, pero creo que en algún momento se dice que el artículo es neutro literalmente, es decir, que no hace alusión a ningún género. No es que pueda ser utilizado para ambos géneros, sino que no se hace alusión a ningún género. Y esta es la clave del asunto, porque por eso es Saced, el héroe de las eras, el que asciende con ambos poderes, porque es eunuco, no tiene sexo. Bueno, literalmente, por lo menos biológicamente hablando, anatómicamente hablando, joder, ¿cómo estoy? Anatómicamente hablando, perdón, anatómicamente hablando, no tiene sexo, no tiene género. Ah, entonces, este detalle es como muy, wow, muy poderoso, por así decirlo, tío. O sea, concretamente el de, te está diciendo, vale, es un artículo neutro, puede ser utilizado, pero creo que no dice, es que creo que en ningún momento dice que puede ser utilizado para hombre y para mujer, para masculino o femenino. No sé si lo dice, porque si no lo dice, si en ningún momento dice Saced, por ejemplo, claro, puede ser utilizado para ambos o algo así, no sé. O sea, si no lo dice, entonces eso quiere decir que desde un principio ese artículo iba dirigido a Saced o a una persona eunuca o a un eunuco. Qué palabra más, no sé, rara de pronunciar. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué iba a decir yo? Sin embargo, si dice que se puede usar masculino o femenino, quizá ya ahí te pueda dar un poco pie a tu imaginación y a la interpretación. Pero yo creo recordar que realmente ese artículo, o eso, lo que para describir al héroe de las eras, no se usaba el héroe de las eras, sino, bueno, claro, es que The Hero of Ages en inglés, The Hero puede ser tanto el héroe como la heroína. Pero en inglés, o sea, esto en español es complicado, porque claro, tú en español tienes que decir el héroe o la heroína. Ahí en cualquiera de los dos casos estás intuyendo un género, aunque en principio el género masculino puede ser neutro, pues por ejemplo cuando dices todos, todo el mundo, tú no te refieres, bueno, cuando en una sala hay más personas, pues tú dices todos ellos, no te refieres a todos los hombres, te refieres a todos ellos, tanto hombres como mujeres, según la RAE, ¿no? Pero claro, en inglés es diferente porque The Hero o... Sí, The Hero puede ser tanto él como ella, puede ser tanto el héroe como la heroína. Pero si realmente no se hace énfasis en, en el género, es porque es para... Bueno, sí, puede ser un género neutro. Bueno, en fin, me estoy desviando un montón. Vamos a seguir para adelante. Básicamente este detalle como que ya te está preparando para decirte, vale, chico, precisamente Vin puede ser el héroe que yo para empezar ya me explotó la cabeza porque es como, guau, claro, tiene sentido, porque no sé qué, que aún así dudaba, porque es como, el héroe de las eras, tío, sigue siendo masculino, pero vale, dices, ok, por traducción no puedes hacer otra cosa, igual que cuando en Star Wars se tradujo la película como, o sea, la película The Last Jedi, el último Jedi, aquí se tradujo como los últimos Jedi, porque claro, en inglés sí que tienes el género de que o sea, el juego de que the es neutro y además puede ser tanto plural como singular, o sea, es una palabra maravillosa, the, ¿sabes? The, si estuviera aquí Billie Eilish, estaría orgullosa de mí, supongo. Um, ¿Qué estaba diciendo y por qué me enrollo tanto? Bueno, que sí, que a mí me explotó la cabeza cuando pensé que podría ser Vin, por mucho que la traducción dijese el héroe de las eras, pero ya Brandon, ya Saced, o este momento, te prepara para cuando al final del tercer libro Saced cae en la cuenta de que él es el héroe de las eras porque es el eunuco, o sea, él es el género neutro por excelencia, porque no tiene género, no tiene sexo, por así decirlo. Uh, Tampoco sé si estoy diciendo aquí burradas biológicamente hablando, porque no tengo ni puta idea de del tema de género, sexo, no sé qué, hay mucha controversia con eso, entonces no tengo ni idea de si he dicho alguna burrada. Si lo he dicho, perdonadme, lo siento, soy imbécil. Lo concluyo y lo afirmo yo mismo. Siguiente
detalle, pasando ya por fin un poco de todo esto, que me enrollo como las persianas. Ruina. Ruina cambia las palabras, evidentemente, de este trozo, bueno, de este diario, por así decirlo, de esta plancha, para que tanto Saced como Tindwyl y en general las personas Vin piensen que tienen que liberarle. Que Rashek, o el Lord Legislador, cometió el error de quedarse para sí mismo el poder. Y que, pues, debido a todo esto, eh, deberían de deberían de liberarle para que no pasase lo mismo que ocurrió cuando llegó Rashek al poder. Sin embargo, aquí, bueno, y al final, o sea, esto al final del segundo libro, en el Pozo de la Ascensión, conservación, o lo que queda de conservación, apuñala a Ellen para que Vin sienta la necesidad de, con el poder de ruina, bueno, del pozo, intente, ¿cómo decirlo? Intente revivir a Ellen con ese poder, con ese poder, ya que pues es un poder ilimitado, no un poder infinito, un poder de una esquirla, de un dios, por así decirlo. Um, Sin embargo, aquí yo pienso que quizás se podría haber equivocado, porque gracias a eso, Ruina pues todavía incide más en Vin, diciéndole, es que esto es lo que tienes que hacer, o sea, tienes que renunciar a Ellen para liberarlo, esto es lo correcto por el mundo, ¿no? Por el mundo entero. Y esto es como una forma de hacerlo sin exponerse Ruina hasta ese momento. Porque claro, Ruina no se expone al decirle eso, porque Vin sigue pensando que su labor o lo que realmente hay que hacer es liberar el poder, aunque eso signifique la muerte del ser, de la persona a la que más quiere. Algo que es bastante profundo y brutal, ¿no? Lo que hace Vin al fin y al cabo de liberar el poder a unas sabiendas de que eso matará a Ellen 100%, ¿no? Mm, pero bueno, conservación de todas maneras lo hace como un intento a la desesperada de que Vin intente salvar a Ellen. Tampoco, bueno, supongo que también lo hizo sabiendo que luego pues, lo guía a Vin a la perla de Lenasium, no me acuerdo cómo se llama el metal, para convertir a Ellen en nacido de la bruma y entonces pues salvar a Ellen. Entonces sabiendo que tenía ese salvaguarda, ese salvavidas, pues apuñala a Ellen, ¿no? Para conseguir o intentar que Vin, de todas maneras, antes de usar el Erasium o Lenasium, no me acuerdo cómo se llama, intente salvarlo por el poder del pozo. Bueno, otro detalle dentro de esta última escena, bueno, de esta parte final, es que Vin se quita el pendiente antes de entrar en el pozo. Bueno, como entra en el pozo, sigue estando bajo la influencia de Ruina, pero una vez se quita el pendiente, luego, por ejemplo, he estado mirando así por encima también, no he releído todo, pero he intentado leer algunas partes y no he encontrado el momento exacto en el que dice que se vuelve a poner el pendiente, que recoge el pendiente del pozo y se lo pone. Supongo que, no sé, será más o menos obvio, pero no lo sé. Es decir, en un momento dado, Vin se quita el pendiente y queda, o sea, cuando libera el poder, ya no está bajo la influencia de Ruina en principio, ¿no? Ya no puede estar influenciada hasta tal punto que pueda escucharle, que pueda tal, y que pueda escuchar todo. Bueno, escuchar todo lo que dicen, creo que lo pueden escuchar en general, no sé. Pero sí que queda fuera de su influencia y no sé en qué momento se lo vuelva a poner, ¿sabes? En cuando empieza el tercer libro, creo que, no sé si en algún momento, supongo que sí, comenta el preciso instante en el que volvió a recoger el pendiente, del que siempre habla que encuentra cierta melancolía o es de cierto modo reconfortante. Claro, supongo que Ruina le diría, o sea, haría que Vin se sintiera cómoda con el pendiente para que precisamente nunca se deshiciera de él. Em, en fin. Luego en el tercer libro, en El héroe de las eras, ya aquí es cuando toda la cumbia, ¿no? Coge su máximo esplendor, el máximo clima. Bueno, el clímax, que para eso está esa palabra, supongo, el máximo clima, pero ¿cómo estoy hoy? Pero bueno, que este libro tampoco lo voy a comentar muchísimo porque al fin y al cabo el libro en sí ya es el final de la saga, ya es el final de todo esto que lleva planeando durante 2 libros y medio Brandon, que al final pues Saced consigue ascender de este modo. Cuando Mars, o sea, bueno, la parte que a mí más me parece clave probablemente de los 3 libros, o de las más claves, y por eso es mi personaje favorito, que es Fantasma. Otra vez, hablando de Fantasma, pues que eres un pesado, tío, que tampoco es para tanto, no ves que no... Que te calles, que me da igual. Fantasma es el puto amo. Pero...
Pero bueno, que cuando o sea, este personaje descubre que Ruina es capaz no solo de manipular las palabras, sino de leerlas y tal, y que el metal no solo es confiable en el sentido de que no te puede cambiar las palabras, sino que no las puede leer, que el metal ciega a Ruina y te aleja en principio de él si no te lo clavas como una malurgia, ese es el punto en el que Fantasma abre los ojos y dice, hostia puta, ¿qué es esta cumbia? Aquí nos están manipulando, que te cagas, hay que hacer algo. Y es cuando, pues, manipula, o sea, es que o sea, luego me podéis decir lo que queráis de que ese fantasma realmente no tal, pero tío, el hecho de que haya manipulado a un dios, o sea, literalmente ha manipulado a un dios, no, quizá, bueno, sí, quizá no, directamente, o sea, le dice, coge una plancha de metal haciendo creer que va el mensaje para Vin y Ellen y que lo intercepte Mars a Coradel, que pobre personaje, tío, pobre señor, lo intercepta, lo mata tal y le lee en voz alta a la plancha para que Ruina sospeche o piense, mejor dicho, piense que así Vin y Ellen seguirán como o sea, como que seguirán sin saber el secreto que tanta ventaja le da a Ruina, ¿no? Sin embargo, el secreto no quería revelárselo a Vin y a Ellen, quería revelárselo a Mars. O sea, es que esto me pone la polla tremendísimamente dura, o sea, increíble, tío. Hace que Mars entienda y comprenda cuál es la debilidad de Ruina. Mars que lleva un libro entero eh, luchando contra esos pensamientos, contra Ruina, intentando que Ruina no le controle, haciéndose el sumiso para que cuando Ruina le controlase, pues volver, pues dejarse llevar, ¿no? Pero para que en el momento en el que no mirase, hacerse el sumiso para que Ruina pensase que realmente lo tenía bajo su poder, bajo su custodia. Esa escena, que tengo una gana de que salga las películas, la escena en la que Mars está con capas y capas de ceniza encima de él, simplemente mirando al suelo, dejando que el tiempo pase, para que Ruina piense que realmente está bajo su poder, que realmente se ha rendido. Buah, los pelos de punta, tío. Y cuando descubre eso, gracias al mensaje de fantasma, es lo que al final hace que le arranque el pendiente a Vin, entendiendo o comprendiendo que el metal, bueno, la plancha de metal creo que decía que la hemalurgia se basaba en clavar trozos de metal en el cuerpo. O sea, decía algo así como que no te fíes de alguien que lleva clavado metal en su cuerpo, ¿no? Claro, esto hace que cuando Marsh ve a Vin y tiene ese mínimo momento de lucidez cuando Ruina está ya como casi descansando diciendo, vale, ya está, ya lo tengo todo controlado, el mundo es mío, voy a aniquilarlo de puta madre. En ese momento que se está regocijando, coge Mars y le arranca el pendiente a Vin, ¿no? Porque se acuerda de ese mensaje que decía no te fíes de nadie o no confíes en nadie o algo así, ¿no? O tal, es que no recuerdo exactamente, debería haber buscado ese mensaje concreto. De hecho, lo voy a buscar ahora mismo, voy a buscar ahora mismo ese mensaje y lo voy a leer porque es que me encanta, voy a leerlo, pero, o sea, voy a buscarlo, pero ya. Bien, ya lo he encontrado, he tenido que ir a por el ebook y buscarlo. Si alguno tiene curiosidad, está en el capítulo 69, buenísimo número, del Héroe de las Eras, en la última página de este capítulo. No puedo deciros página porque en el ebook pues me saldrá bastante diferente al vuestro, porque si vuestro ebook es más grande, más tal, las páginas son diferentes. Pero bueno, es la última página del capítulo 69 de El Héroe de las Eras y el mensaje reza así. Siempre me ha gustado esa palabra, lo de rezar así. Reza lo siguiente. Vin, leyó Marsh. Mi mente está nublada. Una parte de mí se pregunta qué es real. Sin embargo, hay una cosa que me impulsa a continuar. He de decirte algo. No sé si importará, pero debo decírtelo de todas formas. El ser que combatimos es real. Lo he visto. Trató de destruirme e intentó destruir a la gente de Hurtó. Me controló a través de un método que no me esperaba. Metal. Una pequeña lasca de metal que penetró en mi cuerpo. Con eso pudo retorcer mis pensamientos. No pudo tomar control absoluto sobre mí, como a ti te pasa con los colos, pero creo que hizo algo similar. Tal vez el trozo de metal no era lo bastante grande, no lo sé. Sea como fuere, se me pareció bajo la forma de Kelsier. Hizo lo mismo con el rey de Hurtó. Es astuto, es sutil. Ten cuidado, Vin. No te fíes de nadie perforado por metal. Incluso el trozo más pequeño puede manchar a un hombre. Fantasma. ¡Pum! Los pelos de punta. O sea, incluso el trozo más pequeño, ese sutil detalle que te deja ahí. Quizá Fantasma no se refería al pendiente, evidentemente, porque él fue atravesado por un trozo de una espada, ¿no? O algo así, creo. Entonces,
se referirá a eso, a que incluso un trozo pequeño, como el de una pequeña espada, puede influir, puede hacer que Ruina influya sobre ti. Entonces, Dios, ese pequeño detalle yo creo que es lo que hizo luego que Marsh acabara sabiendo, pues eso, ¿no? Cómo actuar un poco en contra de Ruina. Y ese es para mí el mayor detalle, por lo menos el más, para empezar, el más influente o de los más influyentes de toda la trama y el que me hace enamorarme de Fantasma porque, joder, ese mensaje que iba dirigido precisamente a Marsh sabiendo que iba a ser interceptado, no sé, me parece bastante guau, ¿no? Realmente, a ver, esto podría ser debatible en el sentido de quizá Fantasma quería enviárselo a Ellen Divine de verdad pensando que iba a llegar, pero bueno, también sabía perfectamente que Ruina podía verles y podía observar y sabiendo que estaba escribiendo sobre metal, Ruina no podía ni verlo ni manipularlo, por tanto, sabía que Ruina iba a interceptar el mensaje. Ahora bien, lo que yo no me esperaba, o lo que no me esperaba, lo que no sé cómo lo calculó este fantasma, para que fuese Marsh quien lo interceptara, sabiendo que él sí que, si lo leyese él, habría una posibilidad eh, de que se diese cuenta y de que pudieras ayudar a Vin de algún modo. Entonces, es la única parte, ¿ves?, del rompecabezas que me parece un poco... Bueno, pues fue Mars porque sí o porque. Supongo que quizá porque también sabía que Ruina querría hacer que Mars lo hiciera, sabiendo que así podría sufrir, en plan, haciendo sufrir a Mars, en plan, te estoy haciendo esto aposta para que veas que, que no puedes ayudar a tus amigos o algo así. Supongo, no lo sé. Pero bueno, este es el último detalle que quería comentar. Creo que ha sido un episodio bastante... eh, relativamente denso, he hablado de muchas cosas, me he ido por las ramas 1000 veces, como siempre hago, pero bueno, esta creo que es la base de mi persona y es por lo que hago el podcast para hablar sin tener que ponerme trabas. Algún día, si se me va la vena y se me va todo el filete completamente, quizá me hago un canal de YouTube y ahí sí que puede ser que hiciese vídeos más relativamente cortos, 10 minutos o algo así, más condensado un poco todo, pero aquí me gusta explayarme, decir mis ideas, contarlo, soltarlo todo. Como siempre, y como he dicho al principio del vídeo, uy, sí, del podcast, del episodio, me podéis seguir por Twitter y por Instagram, me podéis hablar por ahí, tanto en privado como en público, me da igual. Leo todo, respondo todo, subo memes, estoy subiendo bastantes memes, me hacía bastante ilusión, no tenía pensado subir porque yo qué sé, digo, a lo mejor a la gente le da igual, ¿sabes? Pero como vi que la gente subía un montón de memes, pues empecé a subirlos yo y bueno, me parece que hacen relativamente gracia, ¿no? Son algunas, no sé, ocurrencias que se me van tirando. Entonces, pasadme memes también y los retuitearé y de todo. Bueno, pues eso, que espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Esta semana, la semana que viene, vendré con más. Y puede ser, no estoy seguro, que quizá venga con un formato más o menos nuevo. Algo bastante chulo, creo que puede quedar muy bien. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Lo dicho, no sé qué decir más. Habladme por las redes si queréis que os salude de vez en cuando, que me parece una cosa muy chula. No entiendo por qué los seguidores, o sea, los youtubers, bueno, los influencers en general, no sé, como que nunca dan por hecho que están los seguidores, ¿no? Pero como que nunca, ¿sabes? Te dicen, sí, cuando llegan a 100.000 suscriptores te dicen, bueno, gracias a todos, pero nunca dan gracias a personas, ¿sabes? Y a mí me parece como algo necesario el agradecer a esas personas, pero prácticamente una por una, tío. Al fin y al cabo sois vosotros los que estáis hablando conmigo, gastando, por así decirlo, vuestro tiempo conmigo. No solo escuchando este podcast de casi una hora que prácticamente digo chorradas, sino en hablar conmigo, en responderme algún tweet. Entonces os agradezco muchísimo de verdad que lo hagáis porque precisamente hice este podcast para eso, para hablar con gente acerca del Cosmere, soltar mis ideas y que la gente me diera un feedback de, oye, mira, pues a mí me parece bien esto, me parece mal lo otro, o creo que esto va más por aquí, más por allá. Entonces comentadme todo esto por Twitter o por Instagram, donde queráis. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos, me encanta hablar con vosotros y adiós.